Pues bueno, vamos a iniciar la lección del día de hoy. La lección es la lección número 3, es la parte 3 de esta lección que estamos viendo el día de hoy. Y como siempre les voy a pedir, por favor, el día de hoy ya no vamos a tener pizarrón, como se podrán dar cuenta, ya estamos en otro lado. Estamos transmitiendo desde otro lado. Y les voy a pedir, por favor, si pueden buscar el Salmo número 51 en su Biblia, por favor. Salmo número 51. Yo lo voy a ir poniendo aquí en la pantalla para que lo puedan visualizar y pues vamos a irlo también leyendo, vamos a irlo viendo, vamos a ir proclamando. Lo voy a ir haciendo yo en forma de oración para que lo vayamos todos haciendo ahí en su Biblia. Y pues bueno, vamos a empezar entonces el día de hoy con nuestra lección. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad. Por tu gran corazón borra mi culpa. Que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame de mi pecado, pues mi falta yo bien la conozco, y mi pecado está siempre ante ti. Contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos, yo lo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Mas tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y que bailen los huesos que moliste. Aparta tu semblante de mis faltas, borra en mí todo rastro de malicia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renuévame en mi interior un firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro, ni me retires tu Espíritu Santo. Dame tu salvación que regocija, y que un espíritu noble me dé fuerza. Mostraré tu camino a los que pecan, y a ti se volverán los descarriados. Líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Un sacrificio no te gustaría, ni querrás si te ofrezco un holocausto. Mi espíritu quebrantado, oh Dios, ofreceré, pues no desdeñas a un corazón contrito. Favorece a Sión en tu bondad, reedifica las murallas de Jerusalén. Entonces te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos que se te deben. Entonces ofrecerán novillos en tu altar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, en esta tarde que nos da la oportunidad de estar reunidos a través de estos medios de comunicación en tu presencia, te pedimos que tu Santo Espíritu se derrame en nuestros corazones, en nuestras mentes y en todo lo que cada uno de nosotros tiene en su corazón, para que tú, dejando y poniendo los medios necesarios para poder escuchar de tu palabra, pongamos nuestro corazón y nuestro entendimiento en tus manos, que todas aquellas cosas que nos aquejan o que nos dispersan de la escucha de tu palabra puedan quedar de lado, Señor, para que podamos percibir y sobre todo entender y reflexionar tu mensaje. Te ponemos en tus manos y te pedimos también por nuestros hermanos que están conectados en estos momentos y los que quizás no lo han podido hacer, para que tú de alguna forma o de alguna manera dispongas también a los que estamos aquí, nuestro corazón, y a los que no lo han podido hacer, los medios necesarios para poder estar escuchando de tu mensaje.
Te pedimos por todos aquellos seres humanos que estén sufriendo y que estén padeciendo por esta situación, para que tú también tengas piedad y misericordia de ellos. Te lo pedimos con la oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muy buenas tardes, hermanos, nuevamente a los que ya se habían conectado desde antes, y a los que ahorita están también conectándose. Muchas gracias por su tiempo, por conectarse, por la disponibilidad que tienen, sobre todo por la perseverancia. Sé que no es fácil el apartar quizás algún tiempo de nuestras actividades, pero bueno, todos hacemos el esfuerzo para poder estar aquí. Y bueno, pues muchas gracias, y sobre todo pues, Dios nos dará la oportunidad de seguir escuchando de su palabra. Bueno, vamos a continuar con la lección número 3, esperemos ya el día de hoy terminarla. La lección número 3, como recordarán, se llama Los hombres rompen con Dios. Y bueno, resumiendo un poquito lo que hemos visto a lo largo de estas dos partes, dos sesiones, recordemos que primeramente vimos, comenzamos con el capítulo número 3, en donde comenzamos a reflexionar pues el origen del mal, del demonio. Vimos ahí cómo fue la caída, o sea, el origen del demonio, y no solamente de él, sino de todos aquellos que lo siguieron. Vimos también cómo pues realmente su pecado, que lo motivó a alejarse de Dios, fue lo que lo condenó a una desesperación. Y en esa desesperación, en esa angustia de sentirse lejos de la presencia de Dios, pues también esa situación pues lo llevó o lo encaminó a que el plan de Dios, que era la creación del ser humano, pues Él le infligiera un odio hacia nosotros, ¿no? Es decir, tratar de destruir el plan de Dios. Y pues al hacer eso, pues en el capítulo número 3 vimos precisamente la presencia de este ser que tomó la figura de una serpiente. Bueno, vimos ahí cómo fue el diálogo, cómo fue la situación en la cual pues la serpiente pues comenzó a dialogar con Eva. Vimos por qué fue el diálogo con ella y no con Adán. Ya lo comentamos en los pasados videos. Vimos también cómo fue la estrategia que él estuvo realizando para hacer que cayeran en esta desobediencia, que finalmente, como lo comentamos, pues fue el pecado que se dio para que los hombres pues se alejaran de Dios, rompieran con Dios. Vimos también en la sesión pasada, vimos cómo es que este diálogo se fue presentando, se fue realizando, y cómo es que cuando se dio, pues Dios se va a encontrar con ellos, los va a buscar para saber qué es lo que había sucedido, ¿no? Y pues bueno, pues hasta ahí nos habíamos quedado en cómo es que Dios comienza pues prácticamente a interrogar, a averiguar qué fue lo que había pasado, cómo cuestionó a Adán, a Eva. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a comenzar con nuestra primera cita bíblica para continuar con esta lección número 3. La cita bíblica es del libro del Génesis. Vamos a buscar, por favor, del libro del Génesis, el capítulo 3, versículos del 14 al 19. Lo voy a poner en la pantalla para los que están en el YouTube, para que la puedan ver, por favor. Y las personas que están del lado de Facebook, no sé si alguien gusta hacer la lectura para poderla escuchar.
Ahí está la cita bíblica, es del libro del Génesis, es el capítulo número 3, versículos del 14 al 19, por favor. Te alabamos, Señor. Bueno, se oyó muy entrecortado. Voy a hacer yo gracias, voy a hacer la lectura para que los que también están del lado del YouTube, bueno, podamos hacerla de la misma forma, la podamos escuchar. La lectura es del Génesis, el capítulo 3, versículos del 14 al 19, dice: Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. A la mujer le dijo: Multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tu hijo con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Al hombre le dijo: Por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te darán mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Palabra de Dios. Bueno, pues vamos a ir reflexionando esta cita bíblica. Vamos a ir comentándola poco a poco, igual como lo hemos venido haciendo, para que vayamos descubriendo algo importante en la palabra de Dios. Primero, si nosotros nos damos cuenta, vamos a notar que en esta primera parte, cuando Dios comienza a dar lo que nosotros aquí vamos a conocer como la sentencia de Dios, después de que Dios ha preguntado, ha comenzado a ver qué fue lo que sucedió, a darles la oportunidad, ¿sí?, a Adán y Eva, de que pudieran reconocer su pecado. En este versículo, ya el número 14, nos vamos a dar cuenta que, bueno, inicia por la serpiente. Y a la serpiente, ¿sí?, a la serpiente, pues no le pregunta. Si se dan cuenta, a la serpiente nunca le pregunta por qué es que hizo lo que hizo, ¿no? ¿Por qué es que hizo que la mujer comiera de ese fruto? Dios no le pregunta al demonio, o en este caso, como lo refiere la palabra de Dios, a la serpiente. ¿Por qué? Lo habíamos comentado cuando platicamos el origen.
la serpiente, el demonio, pues él ya no puede arrepentirse. Él ya tuvo la oportunidad de poderlo hacer y en este caso pues ya él ya no tiene la oportunidad de poder arrepentirse de lo que ha hecho. Por eso que ya Dios ni siquiera le pregunta. Entonces Dios comienza con ella, ¿no? Y dice, comienza diciéndola, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales. Comienza diciéndole a la serpiente una condena, una maldición. Comienza a decirle que por el hecho de haber eh, influido en la mujer para haber pecado, va a tener esta maldición de Dios, y que Dios maldiga realmente es algo terrible. Son muy pocas partes de la Biblia en donde se ve cómo es cuando Dios maldice algo o a alguien. Y entonces a la mujer, a la serpiente le comienza a hacer esta sentencia. Y le comienza a decir primeramente, andarás sobre tu vientre. ¿Por qué? Porque la serpiente, recordaremos que su origen es un ángel bello, un ángel que estaba muy cerca de Dios, un ángel que tenía todo el conocimiento de Dios, que quería ser como Dios. Y en esta situación en la cual Dios lo ha alejado de su presencia y ha comenzado a influir en la humanidad, pues Dios le da todavía un castigo más y una maldición más, que además de haber tenido que alejarse de Dios, ahora lo que va a tener que hacer, ¿sí? va a tener que arrastrarse, es decir, como un símbolo de humillación, como un símbolo de humillación ante la soberbia que él tenía o quería ser como Dios. También hay otra parte aquí mismo donde dice que además dice, comerás de la tierra por todos los días de tu vida, ¿sí? Esto es para recordarle también que el pecado en el que hizo caer a Adán y Eva, que fue comer de ese fruto prohibido, fruto de la tierra, fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, ahora ella tendrá que comer de ese polvo. Más adelante vamos a ver también cómo Dios da la sentencia, como lo leímos, a Adán, de que va a tener que regresar del polvo. Va a regresar al polvo de donde fue hecho, porque de ahí fue tomado. Entonces, a la serpiente le da esta sentencia también de decirle, vas a tener que comer del polvo, del cual fue hecho, de la materia, también como un signo de humillación. Y si nos damos cuenta también, la sentencia contra la serpiente, pues es una sentencia, es una palabra directa e implacable contra ella. No le da ninguna oportunidad, no le da ninguna forma, es una maldición directa contra ella, por la situación que él tiene de ser un ángel que ha tenido todo el conocimiento de Dios para poder saber lo que había hecho del bien o el mal, y en este caso, bueno, pues el mal. Más adelante en el versículo número 15 dice, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Comienza Dios dándole la consecuencia a la mujer. Si nos damos cuenta es muy diferente, ¿sí? Con la serpiente fue una maldición directa, con la mujer va a darle una consecuencia, sin embargo no es una maldición. No es tampoco la situación en la cual Dios nos va a dejar, en este caso Adán y Eva, los va a dejar desprotegidos, sin una esperanza. De hecho, este versículo número 15 se conoce como el protoevangelio. ¿Qué significa eso? Digamos, el primer evangelio o el primer anuncio en el cual se da la promesa del Salvador. Los hombres han caído, Adán y Eva han caído en el pecado de desobediencia, pero a diferencia de la serpiente, pues la sentencia no es sin una esperanza. Dios sabe que Adán y Eva eran inocentes, no conocían, que fueron influenciados por el mal y que en esa situación, pues cayendo por el engaño del demonio,
en el pecado, pues ellos van a tener la esperanza. Y Dios les dice, mi plan de salvación va a seguir adelante. Mi plan de salvación con la humanidad no se va a estropear por culpa del demonio, sino que Él tiene firme su promesa ante el plan de Dios para podernos rescatar. Y esta promesa radica precisamente en lo que comenta en este versículo, en que así como entró el pecado por medio de una mujer, también por medio de una mujer va a entrar la salvación al mundo. Y dice, haré enemistad entre ti y la mujer. Es decir, hará una lucha, una batalla entre el mal, el demonio y la mujer. Pero en este caso, hablando de la mujer, pues se está refiriendo pues a nuestra Santísima Madre, ¿no? A la Virgen María. Está hablando de la mujer, de la Virgen María como madre de nuestro Salvador. Pero está diciendo algo importante, ¿sí? Que esta lucha, esta enemistad, ¿sí? Será por toda la descendencia tanto del mal como de los hombres. Es decir, se va a presentar una batalla desde esos momentos hasta todos los tiempos, todas las generaciones dentro de la humanidad. La batalla va a ser siempre entre el bien y el mal, entre lo que ofrece el demonio y lo que el hombre en su decisión puede aceptar de Dios. ¿Sí? En este momento nosotros podemos entender, ¿sí?, que esta enemistad en la cual está María y está el demonio, ¿sí?, ella dará muerte a la serpiente. Por eso dice más adelante que la mujer, o sea, la Santísima Virgen, dice, aplastará la cabeza de la serpiente. Ustedes recordarán que el demonio les dijo, ¿verdad? No es cierto que morirán, no es cierto, si ustedes comen del fruto prohibido no morirán. Pero Dios aquí, la sentencia que está dando es que eso que había ofrecido el demonio a nuestros primeros padres de no morir, de ser inmortales, ahora es una consecuencia que también va a recibir el mal, el demonio, que en algún momento va a ser destruido. ¿Sí? Y eso es lo que nos dice este versículo. ¿Sí? La serpiente va a ser destruida por la Virgen aplastándole la cabeza. Ahora, la cabeza tiene también un significado muy importante. La cabeza dentro de la Sagrada Escritura significa la parte inteligente, la parte en la cual pues reside pues nuestra capacidad de decidir. Entonces ahí la Virgen María va a ser capaz de destruir a la serpiente a través de una simple pisada, vamos a ponerlo así, ¿sí?, a la serpiente en su ser, ¿no? Y dice más adelante, mientras lo único que va a poder hacer la serpiente es herir el talón de la mujer. Y bueno, la mujer como tal, la Virgen María o toda la descendencia, significa esta parte de herir el talón que, bueno, pues que va a entrar la muerte al mundo, ¿no? Que en este momento ya el ser humano deja de ser inmortal y que ahora el único dominio que va a tener el mal es que en esa pérdida de inmortalidad, pues el hombre ya no va a ser inmortal, va a morir, va a ser mortal como tal. Y entonces, cuando sucede esto, ¿sí?, toda esta batalla, ¿sí?, del demonio contra la mujer, es la batalla que nosotros vemos pues toda la vida, ¿no?, en todas las situaciones, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, ¿y por qué el bien? Y tiene que haber más. Bueno, no, realmente es una batalla que nosotros vivimos día a día. Desde el que el hombre nace hasta que el hombre va a morir, va a ser una batalla incansable. Va a ser una batalla en la cual el hombre va a tener que estar luchando constantemente contra la adversidad. Y va a ser la sentencia que más adelante vamos a ver, ¿no? En el versículo número 16 dice, a la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás luz a tus hijos con dolor. Aquí se dirige a la mujer diciéndole, ¿verdad? La mujer, cuando fue creada,
y bueno, y hasta la actualidad, ¿verdad? Claro. Una de las principales misiones que tiene la mujer es dar fruto, es decir, dar vida, es decir, tener hijos. Fue creada la mujer para, como esa compañera en la cual iba a residir el fruto, ¿sí?, de la humanidad, o sea, el fruto de un hijo. La mujer que fue tentada por el fruto prohibido, el fruto que se le dijo que no comiera, ¿sí? Entonces, esta sentencia que Dios va a dar va a ser precisamente referido a eso. La mujer, el fruto que va a dar en sus hijos al momento de su embarazo, dice, ahora lo va a tener que llevar su embarazo y cuando dé a luz va a tener el dolor. Eva buscaba la felicidad, buscaba el gozo, buscaba el ser independiente cuando tomó del fruto prohibido. Ahora, fíjense bien, cómo el pecado nos lleva de una condición que Dios nos había dado, de felicidad, de gozo, de dicha, de todo lo que Él nos había ofrecido, a una condición en la cual cuando caemos en pecado, ¿sí?, pues lo perdemos y vamos a otro extremo, vamos a ponerlo así, ¿sí?, de lo que hemos perdido. Entonces, la mujer que buscaba la felicidad, que buscaba la independencia, la mujer que buscaba el poder decidir por ella misma, ahora la sentencia es que el fruto del cual ella no debió de haber comido, ahora el fruto que ella dé, ahora va a ser con dolor, va a ser con sufrimiento. Y no solamente en el embarazo y en el parto, sino también en la educación, ¿sí?, con los esposos, ¿sí? Todo ese sufrimiento fruto del pecado pues va a tener que padecerse como una consecuencia de... Y aquí hay algo importante, ¿verdad? Entender lo que es una consecuencia de la desobediencia de Dios, la desobediencia que se realizó por parte de Eva, y en lo que ella quiso ser independiente, pues ahora va a tener que, dice la palabra de Dios, dependiente de su marido. Ella quiso tomar del fruto prohibido para poder decidir por ella misma. Platicábamos en la lección pasada que ahí se encontraba Adán, pero Adán no dijo nada y Eva tomó toda la iniciativa para entablar ese diálogo. Ahora, entonces tendrá que quedar sometida a su marido como una consecuencia. Claro, aquí hay que entenderlo bien. No es un sometimiento tiránico, no es un sometimiento en el cual, porque lo dice aquí, entonces ahora la mujer va a tener que someterse ciegamente, no. Es un sometimiento en el cual Dios establece, y Jesús cuando nos lo explique en los evangelios dirá, es un sometimiento por el amor, un sometimiento en la condición del cuidado y del amor que debe de tener el esposo hacia su esposa. Entonces, este sometimiento, el cual nos habla aquí la Biblia, es en el sentido de hablar de que Adán va a tener que ser el responsable y va a tener que cuidar de ella. Cuando Eva estaba platicando con la serpiente y estaba entablando ese diálogo, Adán estaba ahí, pero se despreocupó. No quiso tomar la responsabilidad que se le había dado, que le había dado Dios, de no comer de ese fruto. Y entonces Eva va a tener estas consecuencias. Va a tener que tener entonces una situación de dolor y de sufrimiento. Y aquí la palabra de Dios que nos dice, ¿verdad? Y entonces dará a luz a sus hijos con dolor. ¿Por qué? ¿Por qué habla de luz? Porque a Eva pues fue la que comenzó a dar luz al pecado, comenzó a dar esta entrada del pecado hacia el mundo. Es lo mismo que aquí está diciendo. Va a tener este dolor por haber permitido, así como dio luz al pecado, pues ahora al dar luz, ese proceso en el cual la mujer en el parto da a luz a un niño, entonces ahora eso
también va a implicar un dolor para la mujer. La mujer entonces, hermanos, queda herida en la situación más afectiva. ¿Por qué? Porque se va a sentir más herida en el sentimiento, en el amor hacia sus hijos, hacia su esposo. ¿Por qué? Porque en cómo fue tentada por el demonio para poder caer en el pecado, recordarán que lo platicamos, es de una forma más interior, le ofreció un conocimiento y le ofreció el poder sentirse más libre. Es por eso que esta sentencia tendrá que venir entonces como una sentencia de lo que interiormente la mujer va a estar más propensa hacia el dolor y hacia el sufrimiento, es decir, hacia sus heridas sentimentales en su corazón, con sus seres queridos, con su familia, con sus hijos, con su esposo. Y bueno, más adelante en el versículo número 17, dice, al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Entonces, al hombre, lo primero que le dice, mira, por haber escuchado a tu mujer. Y se lo remarca muy claramente Dios diciéndole, ¿verdad? Le dice, yo te había dado un mandato, pero tú escuchaste a tu mujer. Maldita, dice, maldita sea la tierra por causa tuya. Nuevamente vemos aquí cómo Dios no maldice al hombre, no maldice al pecador, aborrece al pecado. Y en este caso está dando la sentencia a la tierra. ¿Pero por qué a la tierra? Debemos de recordar que cuando Dios creó el Edén, cuando creó el paraíso, pues Dios hizo la tierra y dice, de ella hizo brotar el fruto, los frutos y las hierbas y todos los árboles que daban fruto y todos los animales y todo fue puesto en la tierra que Dios había creado. Entonces, esta tierra que Dios había creado, ¿sí?, en donde se encuentra, en donde habitan todo, animales, plantas, etcétera, etcétera, ¿sí?, que Dios le había dado a Adán para poder vivir en ella de una forma placentera, ahora, ¿sí?, va a tener que luchar Adán para que todo aquello que se le había dado, vamos a ponerlo así, fácil o gratis, ahora va a tener que obtenerlo por su trabajo. La tierra le daba todo de forma espontánea. Él no tenía realmente que hacer nada o poco. Se le había dado una labor nada más de cuidar, ¿sí?, de cuidar y de vigilar, de estar ahí en el jardín del Edén. Pero aunque tenía el trabajo, ese trabajo no le implicaba un dolor, un sufrimiento, un cansancio. Era realmente algo creativo, era algo que a él le ayudaba a poderse desarrollar únicamente, pero no implicaba un sufrimiento. Como Adán cae en el pecado, entonces ahora él va a tener que sufrir estas consecuencias. Decíamos que la tierra es, ¿por qué? Porque Adán fue tomado de la tierra. De ahí fue tomado, y como también lo platicábamos en la sesión anterior, él fue tomado más de la parte material de la tierra, más de lo externo de él. Entonces, por haber tenido este pecado, entonces esto externo de lo cual él se proveía para poder vivir o para poder existir, ¿sí?, ahora esto externo, ahora es lo que él va a tener que trabajar y sufrir para poderlo tener. Entonces, dice más adelante, con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida.
Este sufrimiento, sí, pues va a ser todas las generaciones. Todas las generaciones. Y eso es lo que nos toca ahora a nosotros como hombres, ¿verdad? La situación del trabajo, pero vuelvo a repetir, no el trabajo como una carga, como una situación en la cual fue una condena de Dios, no. El trabajo que se deriva después del pecado como una situación que este trabajo ahora ya nos va a costar más sufrimiento, más dolor, más cansancio, para poder hacer que se produzca lo que nosotros teníamos. Adán, cuando fue creado, pues dominaba la tierra. Ahora, la tierra va a tener que luchar contra ella, ¿sí? Dios le había dado el dominio a Adán de toda la tierra, de todo lo que había creado, y ahora Adán va a tener que hacer una lucha diaria con toda ella. Toda la naturaleza estaba al servicio del hombre, pero ahora el hombre va a tener que trabajar para poder obtener un poco del fruto de su trabajo. Por eso dice que con sudor, con cansancio lo recibirá. Y dice, y todo este trabajo, ¿sí?, que llevarás en tu vida, dice, espinas y cardos te darán mientras le pides las hortalizas para comer. El pecado fue precisamente, si a la mujer fue por el fruto y a Adán fue por comer, pues precisamente por eso viene la consecuencia. O sea, ahí fue en la consecuencia, por el hecho de comer. Entonces, el comer, el satisfacer el gusto, ahora va a costar trabajo el poder brindarse la oportunidad de comer. Frutos de espinas y cardos, pues recordarán, el Edén, dice la palabra de Dios, que pues era fructífero, era abundante. Ahora no. Parecería ser que como está puesto una vez que Dios da esta sentencia, pues todo lo que lo rodea al hombre pues va a ser únicamente seco, algo con espinas, algo doloroso, algo que a diferencia de como era antes del pecado, pues ahora pues va a ser algo total, muy estéril, ¿no? Entonces, en el versículo número 19 dice, con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y del polvo volverás. Aquí viene pues ya lo que es, digamos, la declaración de que el hombre pues va a dejar de ser inmortal, ya va a tener que, sus días ya van a ser limitados, ya van a tener, va a morir. Y entendiendo pues todo lo que hemos escuchado de todo esto, podríamos decir que entonces fruto del pecado pues es la división, es el dolor, es el miedo, es la muerte, es también la desolación, ¿sí? Se rompe en el pecado la relación con Dios, con los seres humanos y con la naturaleza. Y en todo este rompimiento, hermanos, el ser humano, ¿sí?, se va a encontrar luchando desde ese momento a lo largo de la vida para poder conseguir algo de lo que Dios le había proporcionado. Ahora, muchos de nosotros podríamos pensar que esta sentencia probablemente puede ser algo muy extremo, pero realmente no. Tenemos que entender, hermanos, que al principio de ese pecado, ese fue el principio de todo lo que hemos visto, vemos y estamos viendo en la actualidad. Fruto del pecado es lo que nosotros vemos actualmente, hermanos. El pecado se ha venido multiplicando a lo largo de las generaciones. De una forma quizás lentamente, pero en los últimos siglos, de una forma muy rápida, el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado se va multiplicando, cada vez va siendo esa bola de nieve que les comentaba en algún momento dado, que cada vez se va haciendo más grande y cada vez es más difícil de detener. Entonces la sentencia que Dios da es precisamente en la medida de la falta que se ha cometido, una desobediencia de escuchar a Dios y de hacer caso al enemigo.
Y esta sentencia que está llevando a estas consecuencias de todo lo que vemos en la actualidad, guerras, muerte, hambre, pues no se diga abortos, eutanasia, eh, este, eh, em, homosexualidad, drogadicción, robos, asaltos, inseguridad, deshonestidad, corrupción, todo esto es fruto del pecado. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan y había hecho el plan para que el hombre no viviera así. Pero todas las calamidades, todo lo que vemos en la actualidad y que se ha venido viviendo a lo largo de toda la historia de la humanidad, pues indudablemente es fruto del pecado. Por eso tenemos que luchar, hermanos. Tenemos que pensar realmente que no es mi pecado. Mi pecado, el que yo vivo, el que yo realizo, el que yo voy cometiendo día a día, ese pecado es el que va acumulando también en la situación de toda la humanidad. Y digo, yo creo que actualmente es bastante obvio, ¿no? No puede pasar algo del otro lado del mundo porque nos afecta a todos. Pues así es el pecado. El pecado puede cometerse en algún otro lado, pero así como ahorita vivimos este tipo de transmisiones y nos enteramos de lo que pasa del otro lado, así es el pecado, hermanos. Se acumula, se afecta a toda la humanidad y todos somos tanto responsables como consecuencias de ese pecado, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que esta situación del pecado nosotros tenemos que ir luchando, entenderlo cómo es que se va realizando y también ir comprendiendo cómo es que nosotros podemos irlo venciendo con la ayuda de Dios. Vamos a hacer la siguiente cita bíblica, por favor. Es de ahí mismo, del libro del Génesis, se la voy a poner en pantalla. Del libro del Génesis, capítulo 4, versículos del 3 al 11. Les voy a poner la cita en la pantalla para que la puedan ver. Y si me permiten, por favor, porque creo que sí no se escucha bien del lado del Facebook, voy a hacer yo la cita bíblica para que todos la podamos escuchar. Es del libro del Génesis, capítulo 4, versículos del 3 al 11. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Ante esto Caín se enojó mucho y su rostro se descompuso. Yahvé le dijo: ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, podrás levantar tu vista. Pero tú no obras bien y el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera, pero tú debes dominarlo. Caín dijo después a su hermano Abel: vamos al campo. Y como estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Respondió: no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Entonces Yahvé le dijo: ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra. En adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano, que tu mano ha derramado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues como sabemos, pues Adán y Eva pues tuvieron a sus hijos, tuvieron a Caín, tuvieron a Caín y Abel, pero pues el pecado se multiplica.
El pecado, nuestro pecado original, que de ahí se fueron derivando otros pecados. El pecado de Adán y Eva, que fue el de desobediencia, pues trajo en consecuencia pues otro pecado más grave. Ahora vamos a ver este pecado, que es pues un pecado de homicidio. Pero fíjense que el pecado, como lo hemos venido comentando, pues no se da en la situación de decir Caín mató a Abel y fue así de rápido, ¿no? El pecado se va fraguando, se va realizando de una forma muy sutil y muy pequeña, que nos puede parecer pequeña, pero que eso va trayendo consecuencias poco a poco. Fíjense bien cómo dice, pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda. ¿Por qué tenían que ofrecer ofrendas? Bueno, pues porque ya había, es la primera vez en donde la Biblia habla de ofrenda. La ofrenda ya se ofrecía, en este momento se ofrece, porque ya el hombre entendía que había caído en un pecado, que se encontraba en pecado, y que ese pecado lo había llevado a que tenía la necesidad de estar pidiéndole perdón a Dios por los actos que se podían venir realizando, malos, obviamente. Y entonces dice que esta ofrenda fue ofrecida por Abel, por Caín y por Abel. ¿En qué radica la diferencia? Uno era pastor, uno le ofreció, dice, la grasa de sus primeros, de los primeros nacidos de su rebaño, y el otro dice, le ofreció las primicias de lo que había cosechado. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué Dios vio la ofrenda de uno bueno y quizás del otro no? Porque lo veremos más adelante en una lección que se llama Dios, ¿sí? Conoce el corazón de los hombres, ¿sí? Y Dios, cuando ve la ofrenda de ellos, se da cuenta realmente quién lo está ofreciendo con fe, quién lo está ofreciendo con amor, quién lo está ofreciendo realmente para dar una satisfacción a Dios y quién no. Es decir, Dios encuentra en el corazón de Abel un corazón más lleno de fe, más dispuesto a dar esa ofrenda a Dios como reconciliación. Es decir, ve el arrepentimiento quizás de lo que pudo haber hecho mal en su ofrenda para poderse reconciliar con Dios. Jesús nos lo explicará más adelante, ¿verdad? Dirá, si tú tienes algo en contra de alguien, primero ve y arregla tus cosas y después vienes y presentas tu ofrenda. ¿Por qué? Porque lo que nosotros le presentamos a Dios tiene que ir lleno más de las cosas que tenemos interiormente que de lo que presentamos. También Jesús lo referirá en una parábola, ¿no? Donde dice, y esta mujer que tenía poco, por dar lo poco que tenía, ella tiene más mérito de su ofrenda. Entonces, lo que se le presenta a Dios puede ser, materialmente puede ser mucho o poco. Él no ve realmente la cantidad, sino ve ¿qué? La calidad. ¿Y la calidad radica en qué? En lo cómo es que yo estoy dispuesto en mi corazón a presentar esa ofrenda en reparación de mis pecados. Pero como comentábamos, ¿verdad? Cuando se presenta esto y dice la palabra de Dios en el versículo número 5, a Yahvé le agradó a Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó la de Caín y la suya, Caín se enojó sobremanera y andaba cabizbajo. Fíjense bien, entonces, el homicidio que comete Caín, pues no fue simple y sencillamente decir, ¿saben qué? Pues voy y lo mato, no. Se comenzó a dar de una situación primero de enojo. Se comenzó a dar en una situación de envidia. Se comenzó a dar en una situación de asedia. Y el demonio de asedia, hermanos, es muy peligroso.
Ese es uno de los demonios que con los que fue expulsado Satanás, pues son de los más peligrosos. ¿Qué es la sedia? Es que si al otro le va mejor, a mí me da envidia. Y no existe lo que nosotros decimos, ¿verdad? Comúnmente decimos a veces, es que es envidia de la buena, no. La envidia es la hija de la soberbia. ¿Por qué? Porque yo si yo tengo envidia es porque yo creo que yo merezco más que el otro. Porque si yo tengo envidia, pienso que yo soy mejor que el otro. Y esa es la asedia. El sentirme yo mal porque al otro le va bien. O al revés. O al sentirme bien porque al otro le va mal. Entonces, la asedia es lo que aquí se va presentando, ¿no? De una forma sutil, ¿no? El enojo, bueno, es que el enojo, todos nos podemos enojar. Pero si se dan cuenta, ¿sí? Si se dan cuenta, va a venir un poquito más adelante. Dios no le dice, ¿sabes qué está mal que te enojes? No te enojes, ¿no? Dirán los psicólogos, pues sí, uno se puede enojar, pues somos seres humanos. Pero ¿cuál es la situación que Dios recomienda? Que Dios dice aquí, pero tú debes dominarlo. Eso es lo que uno debe de tener en el enojo, ¿no? El enojo, la envidia, la asedia que está sintiendo aquí, ¿sí? Caín, es lo que lo va a llevar a realizar ese homicidio. Yahvé le dijo, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas como fiera al acecho. Y vean cómo viene hasta en signo de exclamación. Tú debes dominarlo. Dios habla, nuevamente fíjense, Dios habla, así como habló con Adán y Eva, también habla con Caín y Abel, ¿verdad? Y les dice, cuidado, ten cuidado, el enojo, el que andes cabizbajo, aquí lo pone, el que andes molesto, te va a llevar a algo, probablemente lo más seguro es que te lleve a algo, a un pecado más grave. Pero Dios da la indicación muy imperativa. Tú debes dominarlo. Tú debes dominarlo. ¿Sí? Caín dijo después a su hermano, vean cómo el pecado, el homicidio se va a cometer después de que Dios ya tomó la previsión. Dios le dijo a Adán y Eva, antes de que el demonio comenzara a actuar, le dijo, no coman del fruto prohibido, porque el día que coman morirán. Aquí mismo también le dice, ¿verdad? A Caín, no te dejes llevar, no te dejes dominar por el enojo. Y entonces, pues Caín, pues igual, ¿no? No hace caso y dice, después le dijo a su hermano, vamos al campo. Y, pues bueno, dice, se lanza y lo mata, ¿no? Después viene otra vez Dios, así como con Adán y Eva, ¿verdad? Dios baja y va a buscar a Caín y le pregunta, ¿verdad? ¿Qué has hecho? Y vean cuál es la respuesta. Con Adán y Eva, pues bueno, ellos se escondieron y Dios les preguntó y ellos estuvieron ahí escondiéndose de él y Dios tuvo que buscarlos y decirles qué habían hecho. Pero no cayeron en la insolencia digamos, de contestarle de una mala forma a Dios. Pero Caín sí. Caín, además de haber cometido el pecado, le dice, ¿y quién soy yo? ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Para que me preguntes dónde se encuentra él. Caín, entonces, además del pecado de homicidio, todavía cae en este pecado, ¿sí?, de insolencia, de querer retar a Dios en su cuestionamiento. Entonces, se van dando cuenta, hermanos, cómo el pecado cada vez ha venido creciendo. Así es.
De generación en generación va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta la actualidad, hasta donde llegamos el día de hoy a negar a Dios. Así como le dijo Dios, pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. La descendencia del mal son aquellas personas que han despreciado a Dios en su vida. Son aquellos que han despreciado la enseñanza de Dios en su palabra. Son los que dicen que Dios no existe y que esta vida es única y que entonces en esta vida hay que disfrutarla a lo máximo, sin Dios. Se puede disfrutar la vida a lo máximo, claro, con Dios. Pero estos que han quitado a Dios de su vida, eso es los que han dado la espalda a Dios. Y esto es lo que viene precisamente referido en el pecado de Caín y en su contestación que le da a Dios. ¿Quién soy yo para que me pidas cuentas de mi hermano? Y en la actualidad, hermanos, esto nos pasa mucho, desafortunadamente en nuestra iglesia. ¿Quién soy yo para ponerme a hablar de Dios con mi familia, con mis amigos? Yo no soy el guardián de los demás. Yo por lo que sé y por lo que conozco, pues yo ya estoy bien, yo ya conozco de Dios, yo ya sé de Dios, yo ya sé que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, y aquí nada más del quicio para adentro es mi responsabilidad, y no. Aquí viene precisamente y de forma muy clara el que todos somos responsables del pecado de los demás y que todos somos responsables de cómo es que se está dando en la historia de la humanidad el pecado, la desobediencia, la muerte en la humanidad. Y que nadie nos salvamos, hermanos. Y que Dios nos va a pedir cuentas. Porque el día que nosotros le preguntemos a Dios, ¿qué ha hecho Dios para salvar este mundo? Lo primero que nos va a decir, te hice a ti. ¿Y qué hiciste? Te di una misión en este mundo, en esta vida. Y esta misión es para que se cumpla en estar al pendiente de los demás. Eso es lo que Dios nos pide, hermanos. Además de preocuparnos por la alimentación, por nuestros hijos, por nuestra casa. Sí, además. Pero eso es lo que el demonio quiere distraernos. Eso es lo que el demonio pone. ¿Sabes qué? No, es que mira, no tienes que comer. Ya no te alcanza. Es que ya no puedes más, ya no puedes hacer más. ¿Sí? Y ahí es donde caemos en el egoísmo, hermanos. Ahí es donde ya decimos, ya no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. Es que yo no sé. Y vamos a dar la misma contestación cuando Dios nos pida cuentas. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie, Señor, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que no tengo el tiempo, es que tengo 2, 3, 5 hijos, es que tengo a mi esposo, es que tengo a mi casa, es que tengo mi trabajo. ¿Quién soy yo, Señor? Tengo mis problemas, tengo mis situaciones difíciles en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo. Tengo muchas cosas que hacer. No. Por encima de eso está lo que Dios nos pide hacer. Y por dejar de hacer el bien, por eso es que el mal ha avanzado tanto a la fecha en nuestros días. Porque nos hemos hecho irresponsables de la misión que Dios nos ha dado. Dios nos dio la vida para algo, no nos la cobra. Dios nos los ha dado como un don, como un regalo, para una misión de provecho para la humanidad, no para nosotros mismos. Tenemos que compartir y preocuparnos por los demás. Aún así, precisamente así como está la situación actual, de difícil, de complicada, de tantos, así precisamente, ahí es donde se demuestra el verdadero esfuerzo y compromiso de seguir a Cristo. Porque es difícil. Porque así se muestra. Porque si fuera fácil, muchos lo harían, hermanos.
Porque si fuera fácil dar testimonio de Dios en una sociedad tan complicada y tan lejana de Dios, entonces todo el mundo lo daría. Y nosotros estamos llamados a que precisamente en la dificultad, en cómo estamos viviendo, seamos capaces de dar ese testimonio de Cristo. Y no actuar como Caín. De decir que quién soy yo. Tanta ha avanzado la maldad en tantos lados que hemos permitido que la política, que la economía, que los poderes mundiales estén dominando ya no solamente nuestros países, nuestras casas, hermanos. La ONU, la OMS y todo ese tipo de organizaciones que son presididas por personas que ni tú ni yo hemos elegido, están puestas ahí y que con cualquier discurso que dan, ya a todo mundo nos quieren someter. Y ustedes se han preguntado, ¿quién los puso? ¿Quiénes son? ¿Quiénes saben que son los mejores capacitados para estar ahí? Y ellos tienen perpetuidad ahí, hermanos. Y ellos son los que deciden lo que tú y yo vemos, lo que va a pasar en nuestro país, lo que está pasando en nuestro mundo, económica, cultural, financieramente. ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto a hacer la misión que Dios nos ha pedido hacer. Y eso es de lo que se trata, hermanos. Que tomemos conciencia en estos tiempos difíciles de que tenemos que ser valientes, hermanos. A Dios no le sirven los miedosos. El miedo es desconfiar de Dios. Dice la palabra de Dios, o frío o caliente, tibio no. Y ese es el miedoso. Para ello no hay chamba ni con el demonio ni con Dios. Entonces Dios quiere, hermanos, que realmente seamos valientes, que nos pongamos a hablar, a predicar, a dar testimonio en cualquier lado y de cualquier manera de lo que Dios quiere hacer en su plan de salvación. Eso es lo que le pasó a Caín. Y llevó una maldición. Y llevó una maldición. ¿Sí? Dice entonces, en el versículo número 10, entonces Yahvé le dijo, ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano, y su grito me llega desde la tierra. En adelante serás maldito, y vivirás lejos de este suelo fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano que tu mano ha derramado. Maldito, hermanos, o sea, que Dios maldiga, vuelvo a repetir, es algo muy grave. Y cuando nos encontremos con Dios, pues eso es lo que tenemos que responder, hermanos. Ojalá que Dios pues no nos dé esa sentencia, que realmente digamos, sí, en lo poco, a poquito, como catequista, como vecino, como sea, yo traté de poder dar el testimonio. Es más, si no predicando, al menos sí con mi vida. De una fe y de una confianza realmente en ti, Señor. A pesar de los problemas que me tocó vivir en esta vida, así como estamos en esta situación, confío en ti. Para que no se cumpla lo que con Caín. Vamos a hacer, por favor, la siguiente cita. Vamos a hacerla del capítulo número 7. Vamos a ver, pues ya poco rápidamente, del Génesis, capítulo 7, versículos 1 y del 17 al 22, por favor. Bueno, los que están en YouTube, ya les puse ahí la cita bíblica. Voy a hacer yo la lectura.
para que la podamos escuchar bien todos, por favor. Es del Génesis capítulo 7, versículos 1, y de ahí nos vamos a saltar hasta el versículo, para leer del versículo 17 al 22. Génesis capítulo 7, versículo 1. Yahvé dijo a Noé: entra en el arca tú y tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en esta generación. Versículo 17. El diluvio cayó durante 40 días sobre la tierra. Crecieron pues las aguas y llevaron el arca muy por encima de la tierra. Las aguas subieron y crecieron enormemente sobre la tierra, y el arca flotaba sobre las aguas. Subió el nivel de las aguas y crecieron más y más sobre la tierra, y quedaron cubiertos los montes más altos que hay debajo del cielo. El agua alcanzó una altura de 7,5 metros por encima de las montañas. Todo ser mortal que se mueve sobre la tierra pereció: aves, bestias, animales, todo lo que tiene vida y se mueve sobre la tierra, y toda la humanidad. Todo ser vivo que sobre la tierra respira y tiene aliento, murió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues entonces vemos que nuevamente comienza a existir lo que es la multiplicación del pecado, ¿sí? Y esta multiplicación del pecado pues va a traer pues más muerte a la humanidad, ¿sí? Pero fíjense bien, hermanos, cómo Dios siempre va a buscar, o sea, en medio de todo lo que va a suceder, Dios, lo vamos a ver con Abraham, no destruye al justo junto con el culpable. Dios va a buscar al hombre justo, al hombre bueno. Y en ese momento dice, pues no encontró solamente a uno, a Noé y a su familia, para poder salvar. Ahorita, con tantas cosas que escuchamos, hermanos, decimos, no, ya se va a acabar el mundo, una epidemia va a barrer con todos. Y hay muchas cosas en YouTube que escuchamos, que vemos y que va a venir otra pandemia y enciérrate y ahora sí viene la buena y se va a acabar y toda la... Hermanos, las personas a veces están muriendo de puro miedo, porque no hay confianza en Dios. Si nosotros somos justos ante Dios, si nosotros nos encontramos en la presencia de Dios, hermanos, no tenemos por qué tener miedo. Porque Dios no destruye al justo. Porque Dios está al tanto del hombre justo. Lo cuida, lo protege. Entonces, ¿de qué nos tenemos que preocupar, hermanos? De vivir la justicia de Dios. De vivir los mandatos de Dios. Y con eso es suficiente, hermanos. Ser justos ante los ojos de Dios es garantía de todo. Del alimento, de la salud, del tiempo, de la sabiduría, de toda la necesidad. Eso no quiere decir que no vamos a sufrir, claro, fruto del pecado. Pero con Dios es diferente. Todos tenemos problemas, hermanos, todos. Nadie nos escapamos de tener problemas. Pero lo importante y lo diferente es que Dios, como dice aquí en el versículo 1, capítulo 7, versículo 1, ¿sí? Pues eres el único justo que he encontrado en esta generación. ¿Y cómo nos encontramos ante Dios, hermanos? En la palabra de Dios, hablar de hombre justo es hablar de hombre santo. A muchos nos falta mucho. Pero también Dios ve el esfuerzo.
¿Qué tanto nos esforzamos, hermanos? ¿Qué tanto realmente luchamos por querer vencer nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro enojo, nuestra maldad? Señor, yo fallo, pero yo sigo luchando. Esa es la guerra más importante que tenemos que vencer, hermanos. La lucha contra uno mismo. Pero lucha. Pero pídele a Dios que te ayude. Solo no vamos a poderlo realizar, hermanos. Solo no. Confiando en Dios podemos luchar contra nosotros y contra todo lo que haya. Y dice en el versículo número 17. Bueno, ustedes ya más o menos conocen la historia, pero aquí lo importante es reflexionar esta parte, ¿no? 40 días y 40 noches llovió. El número 40 es importante. Dentro de la Biblia habla de un signo de preparación, de un tiempo de preparación, de un tiempo de espera. Así como el pueblo de Israel va a pasar 40 años en el desierto, así como Jesús va a pasar 40 días y 40 días en el desierto, pues así. Es una preparación, es una espera. ¿Espera qué? A que Dios actúe, a lo que Dios tiene previsto que va a suceder. Y entonces, bueno, pues lo que se tenía previsto pues es que iba a haber una destrucción. Fruto del pecado, pues el hombre es responsable de lo creado y por eso lo señala la Biblia, ¿sí? Va a ser destruida todo ser viviente, todo ser que respira sobre la tierra va a tener que ser destruido por el pecado. El pecado es destrucción. Por eso en nuestras casas, hermanos, si hay pecado, tenemos que tratar de remediarlo. Porque el pecado va a traer destrucción. Si en nuestra casa faltan sacramentos, falta reconciliación, falta la palabra de Dios, faltan tantas cosas, oración, conversión, todo esto hace que el pecado esté ahí presente, que puede hacer que nos destruya. Pero nosotros, hermanos, podemos ser como ese Noé, ¿verdad? Con uno solo, hermanos. Con uno solo que encuentre en la familia. Dios, fíjense bien lo benevolente que es Dios. Con uno solo de una familia que encuentre que es justo, dice aquí la palabra de Dios que se salvó toda la familia de Noé. Su esposa, sus hijos y sus nueras. Con un solo justo. Entonces, es que mi esposo es bien malo y que no hace caso y que no quiere ir a la iglesia y que no me hace nada de la palabra de Dios, nada. No te preocupes. Tú sé justa. Es que mi esposa no entiende, no hace caso, está haciendo las cosas mal, no te preocupes. ¿Sí? Sé justo y lo vas a poder salvar. A tus hijos. No me hacen caso, no me escuchan, no atienden. No quieren saber de Dios. ¿Sí? Porque ya les han metido tantas cosas en la cabeza. No quieren saber nada de Dios. No importa. Seamos justos ante Dios, seamos santos ante Dios y Dios se va a encargar del resto. Lo importante es que nosotros podamos estar en la mirada de Dios. Y eso es lo que actualmente hay muchos hermanos. ¿Sí? En YouTube le están poniendo de todo. Ya se va a acabar, viene la epidemia, se va a estrellar el meteorito, va a pasar esto, sí. Todo eso es ¿para qué? Para que perdamos el tiempo dejando de hacer lo que realmente es importante. Estar bien con Dios. Distraernos en todo ese tipo de cosas, situaciones. Para no estar puesta nuestra mente, nuestra vista fija en Dios, en que yo debo de cambiar. Estar dispersos. Entonces, yo no digo que no nos informemos, yo no digo que en algún momento dado muchos pueden tener razón, probablemente sí, pero que eso no sea lo más importante, lo que nos ocupe más el tiempo.
estar viendo y revisando y información y videos y lectura. No, no, no. Está bien, podemos conocerlo, pero que eso no sea lo más importante. Que lo más importante sea estar bien con Dios, ser santos, ser justos ante los ojos de Dios. Vamos a hacer la última cita, hermanos, por favor, para terminar la lección, porque si no, no vamos a acabarla. Es del libro del Génesis, el capítulo número 11, versículos del 1 al 9. Los que están en el YouTube, por favor, ahí les estoy poniendo ya la cita bíblica. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Voy a hacer yo la cita bíblica, por favor, para que la escuchen todos. Génesis capítulo 11, versículo 1. Todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones. Al emigrar, los hombres desde Oriente encontraron una llanura en la región de Sinear y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. El ladrillo reemplazó la piedra y el alquitrán le sirvió de mezcla. Después dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por todo el mundo. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando. Y dijo Yahvé: veo que todos forman un solo pueblo y tienen una misma lengua. Si esto va adelante, nada les impedirá desde ahora que consigan todo lo que se propongan. Pues bien, bajemos y confundamos ahí mismo su lengua, de modo que no se entiendan los unos a los otros. Así Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra, y desde allí los dispersó Yahvé por toda la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sí? Entonces, pues bueno, pues la maldad volvió a surgir. Si leemos ahí a los capítulos intermedios, vamos a ver que, bueno, pues obviamente se acabó el diluvio. Dice ahí la humanidad nuevamente comenzó a poblar la tierra, pero nuevamente comenzó a existir algo importante: la soberbia. ¿Por qué? Porque dice que en la palabra de Dios que entonces los hombres comenzaron a descubrir cosas. Y muchos nos preguntaremos en base a lo que acabamos de leer o lo que a lo mejor hemos conocido, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué a Dios no le gusta que progresemos? ¿Qué a Dios no le gusta que nos desarrollemos? ¿A Dios no le gusta que podamos vivir mejor? Claro, a Dios le gusta todo eso. Pero lo importante está en que cuando nosotros vamos conociendo, logrando algo, siempre lo hagamos pensando en que no somos creadores, dependemos de Dios. Desafortunadamente en la actualidad mucho del conocimiento, no todo, mucho del conocimiento, muchos de los avances que se han logrado han sido al margen de Dios, no respetando las leyes de Dios. ¿Sí? La inseminación artificial, ¿sí? Las personas que en algún momento no pueden tener hijos y que forzan esa situación. No se hable de todo lo que ya sabemos, ¿no? Los anticonceptivos. Todo ese desarrollo que ha venido en contra del ordenamiento de Dios han sido avances, pero que han atentado o que atentan contra el orden que Dios ha establecido. Y fíjense bien, hermanos, los hombres, dice, comenzaron a hacer ladrillos
Y en ese momento ellos pensaron que ya habían descubierto todo lo que tenían que descubrir, que ya eran casi como Dios porque habían creado los ladrillos. En la actualidad, hermanos, nosotros pensamos que ya no necesitamos de Dios porque ya descubrimos el genoma humano. Porque ya descubrimos algunas otras galaxias. Y ya creemos que no necesitamos de Dios. Había una costumbre muy anterior, ¿verdad? Muy antigua que desafortunadamente se ha perdido, y digo, yo no me va a dar tiempo de compartirles una experiencia, pero alguna vez yo trabajé con un alemán, y en algún momento dado, pues ustedes saben que pues, aquí en México muchas veces utilizamos la expresión, ¿verdad? Si Dios lo permite. Entonces una vez estábamos ahí y él se encontraba ahí, era un alemán. Entonces un compañero le dijo a otro, oye, ¿sabes qué? Pues mañana nos vemos, sí, pues si Dios lo permite. Entonces el alemán dijo, no, y si no lo permite, ¿qué? Pues también nos vemos aquí, ¿no? Hasta ese grado, hermanos. O sea, de pensar. Y digo, no porque sea alemán, yo creo que lo hemos oído incluso yo creo que a muchas personas, ¿verdad? Pero muchas personas piensan así. Primeramente Dios, ¿cómo? ¿Qué le tienes que pedir a Dios? ¿Permiso? No, hermanos. Los que nos levantamos sabiendo que al solo momento de respirar necesitamos agradecerle a Dios, somos estos que sabemos que Dios existe y que Dios está con nosotros. Por último, digo, ya para ir terminando, nos quedan 5 minutos. Los hombres que estuvieron construyendo la Torre de Babel, no solo descubrieron eso y pensaron. Su pensamiento fue vamos a hacer una torre tan grande que llegue hasta el cielo. ¿Para qué? Para dos cosas. Número uno, por si hay otro diluvio, si Dios quiere volver a hacer lo mismo, ya no nos muramos todos. Aquí no nos hace nada Dios. Y segundo, quisieron estar a la altura de Dios. Querían construir una torre, imagínense, tan alta que llegara hacia donde se encontraba Dios, para que fueran adorados también como dioses. La soberbia del hombre, hermanos. Que en el descubrimiento de las cosas pensamos que no necesitamos de Dios. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Conocemos a nuestra familia, a nuestro hijo, conocemos o tenemos un buen trabajo y pensamos que no necesitamos de Dios. Terminamos una carrera y pensamos que no necesitamos de Dios. Tenemos buena salud. Yo no necesito de Dios, estoy bien, tengo un trabajo, tengo todo, tengo salud, tengo mi familia, tengo carros, tengo casa, tengo dinero. Yo no necesito de Dios. Pero aquí viene lo que dice Dios. Yahvé, Dios bajó y vio. Y por último, digo, la verdad es que podríamos reflexionar un poquito más, pero lo más importante es esto. Dios aquí dice, los dispersa por su lengua. En Pentecostés va a ser diferente. Aquí son divididos por la soberbia. En Pentecostés dice que el Espíritu Santo era una lengua de fuego y hacían que todos los entendieran, aunque hablaban idiomas diferentes. La soberbia, el pecado es desunión, división, que trae entre las familias. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta lección para terminar tanto a tiempo. Bueno, pues entonces vamos a terminar con la oración para cerrar nuestra sesión. La siguiente lección, ya vamos a ver la lección número 4, se llama Abraham confía en Dios, y vamos a avanzar ya un poco más en esta historia de la salvación y vamos a ver algo importante que es la fe. De lo que estuvimos quizás hoy remarcando mucho, vamos a ver lo que es la fe. Vamos a hacer nuestra oración, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te agradecemos en esta noche que nos permites terminar esta audiencia, esta lección de la escucha de tu palabra. Te pedimos que lo que hemos escuchado en la Biblia, en la palabra de Dios, pueda ser realmente de importancia en nuestra vida, sobre todo para nuestra conversión y para la respuesta que te podamos dar. Ponemos en tus manos a todos y cada uno de nosotros, nuestras familias, todas nuestras dificultades y problemas, todo aquello que tú sabes que nos aqueja, para que podamos
ser siempre fieles a ti a pesar de las situaciones que podamos estar pasando. Te ponemos en tus manos a nuestros hermanos que no pudieron estar con nosotros, para que tú les permitas estar en la próxima lección junto con nosotros, y a los que estamos aquí, para que nos permitas y nos sigas dando la perseverancia necesaria, seguir escuchando de tu palabra. Lo hacemos confiando también en la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy buena noche, hermanos. Cuídense mucho y primeramente Dios, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por los mismos canales. Que Dios los bendiga mucho. Que descansen.